Nuestro Padre Dios Santísimo, Altísimo, quien nos ama, nos ayuda y nos acompaña siempre, le damos muchísimas gracias primeramente por la salvación y la vida eterna que nos ha regalado a cada uno de nosotros gratuitamente por su pura gracia. Porque nosotros sabemos muy bien de que nacimos como pecadores, vivíamos pecando mucho contra la voluntad de nuestro Padre Dios, así entristeciéndole el corazón de nuestro Padre Dios. Pero nuestro Padre Dios aún así tuvo gran amor y misericordia con cada uno de nosotros antes de que nosotros naciéramos en esta tierra. Ya mandó a su Hijo unigénito para que Él muriera en la cruz y derramara toda la sangre y la sangre preciosa de nuestro Señor. Perdonó todos nuestros pecados una vez para siempre. Y nosotros solamente confiando, creyendo en este evangelio de la salvación, en este sacrificio tan precioso que nuestro Señor cumplió en la cruz, pudimos obtener esta salvación eterna por su pura misericordia. Por eso nosotros cada día, cada momento le damos más gracias a nuestro Padre Dios. También, Señor, muchas gracias por la iglesia donde nosotros continuamos aprendiendo más y más la palabra suya y la voluntad suya. También crecemos juntos, porque sabemos muy bien de que nosotros no somos nada fuera de la iglesia. Así que Dios, sabemos muy bien de que nosotros tenemos que estar en su santo cuerpo, que es la iglesia, para que recibamos todo lo que nuestro Padre Dios quiere mandar a través de la iglesia. También, Señor, muchas gracias por permitirnos el día de hoy, el día del Señor, para que nosotros reunidos juntos escuchemos, aprendamos juntos la santa palabra suya. Por favor, Dios, permítanos abrir nuestros oídos y también nuestros corazones para que no solamente seamos oidores de su palabra, sino hacedores de su palabra, porque sabemos muy bien de que a nuestro Padre Dios le agrada nuestra obediencia. También, Señor, por favor, háganos sus buenos instrumentos para que nuestro Padre Dios, utilizándonos a cada uno de nosotros, predique su evangelio, el evangelio de la salvación en muchos lugares, así que muchos reciban la salvación como nosotros. Sabemos muy bien de que cerca de nosotros hay muchos que se están muriendo espiritualmente y se están yendo al fuego eterno. Por favor, Dios, utilícenos a cada uno de nosotros para sacarlos a ellos del fuego eterno, así que nuestro Padre Dios ya se goce mucho más por cada uno de nosotros. También, Señor, por favor, utilice grandemente a la iglesia de Guapiles para predicar en esta zona Limón, para que muchos que viven en esta zona Limón reciban la salvación y que nuestro Padre Dios levante, establezca más las iglesias aquí en esta zona. Limón, por favor. Señor, solamente encomendamos el tiempo de hoy, el tiempo de la prédica en sus manos poderosas y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, esta mañana vamos a buscar el libro San Mateo. El libro San Mateo, vamos a buscar, por favor. El libro San Mateo, capítulo 15. El libro San Mateo, capítulo 15, versículo 21.
El libro San Mateo, capítulo 15, versículo 21. San Mateo 15, 21 al 28. Del 21 al 28 se los voy a leer. Dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí, una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos le rogaron, diciendo, despídela, pues, da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Versículo 28. Vamos a leerlo juntos. Vamos. Entonces, respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. No sé si ustedes han escuchado sobre esta historia o han leído esta historia. Es una historia muy bonita, a la misma vez, poquito rara. ¿Por qué? Sabemos muy bien de que nuestro Señor Jesucristo tiene mucho amor y también mucho cariño y mucha misericordia. O sea, no es que tenga mucho amor, sino que Jesucristo es el amor mismo, ¿verdad? Es la misericordia misma. Pero realmente podemos ver una reacción poquito extraña de Jesucristo. Primero, una mujer cananea se le acercó a Jesucristo, más bien clamándole a Jesucristo, Señor, Señor, por favor, ayúdame, ayuda a mi hija, porque ella está atormentada por un demonio, por favor, por favor. Ella está pidiendo a Jesucristo, ¿verdad? Pero Jesucristo, primeramente, ¿cómo reacciona? Sí, muchacha, mi hija, te voy a ayudar. No dice. Primero, Jesucristo la ignora más bien, la menosprecia. O sea, no le responde nada, dice la Biblia, ¿verdad? Y entonces los discípulos atrás le dicen a Jesucristo, Señor, despídela, porque da voz tras nosotros, está haciendo mucha bulla. Y vamos a mandar para allá, para que ya no haga bulla, ¿verdad? Y después Jesucristo dice, no soy enviado a lo demás, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, no he venido para ayudarle a ella, sino para ustedes, así responde, ¿verdad? Y entonces ella, seguro ahí estaba escuchando toda la conversación, ¿verdad? Ella, más bien, en lugar de apartarse, más bien se le acerca, se postra ante Jesucristo y le dice,
por favor, Señor, socórreme, socórreme, dice, ¿verdad? Y Jesucristo, ¿cómo responde? No está bien tomar los panes de los hijos, echarlo a lo perrillo, dice. ¿Eso qué significa? Mujer, tú eres un perrillo. Mujer, tú eres un bichito, ¿sí o no? Tú eres un perrillo, una perrita. Qué raro, ¿verdad? Jesucristo es amor, más humilde, ¿verdad? Le dice a ella, tú eres una perrilla, dice. Qué raro, ¿ah? Y después, lo que es más asombroso es la reacción de ella. Digamos, un ejemplo, ustedes hoy están aquí en la iglesia y yo le digo, ay, bienvenidos perrillos. ¿Cómo están perrillos? Aquí ninguno queda, ¿sí o no? Aquí ninguno queda. ¿Qué es este muchacho? ¿Sí o no, verdad? Todo el mundo va jalado, ¿verdad? Pero aquí, esta mujer, ¿cómo reacciona? Aquí esta mujer, ¿cómo reacciona? Señor, sí sé, pero los perros también comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Por favor, ayúdame. O sea, ella se porta aún todavía más humilde. Y Jesucristo, ¿cómo le responde al final? Oh, mujer, tu fe es grande, dice. Hágase como tú quieres. Así Jesucristo dijo, ¿verdad? Entonces, ella realmente pudo recibir lo que ella realmente quería y necesitaba, ¿verdad? La sanidad de su hija, ¿sí o no? Entonces, hoy nosotros profundizamos sobre esta historia para saber, para conocer que cómo nosotros podemos recibir de Dios lo que realmente necesitamos. O sea, sabemos muy bien de que Dios no oye a los pecadores, ¿verdad? Como dice San Juan 9:31. Antes de recibir la salvación, Dios, sí, claro, oía nuestra oración, nuestro clamor, claro que sí, pero no contestaba. ¿Por qué? Dios no contesta, no cumple la oración de los pecadores. Pero ahora sí, ya somos hijos del justo renacido, significa que ya Dios nos oye, nos contesta y cumple nuestra oración, nuestra petición que le hacemos, ¿verdad? Pero eso no significa tampoco que todo lo que nosotros le pidamos, Él nos cumpla. Eso no significa, sino que nosotros tenemos que saber qué es lo que nosotros tenemos que hacer para recibir lo que nosotros le pedimos, lo que nosotros realmente queremos. Un día, un hermano en la reunión estaba compartiendo un testimonio y dice, me da mucha pena pedirle a Dios, por eso yo casi no le pido a Dios, me dice. ¿Sería correcto o incorrecto, hermanos? Incorrecto. ¿Por qué? Dios nos había mandado ya que nosotros le pidamos todo lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Claro, conforme a la palabra de Dios. Así que nosotros, sí, claro, ocupamos pedirle a Dios porque Dios nos mandó primero y también. Esto vamos a pensar. Claro, Dios ya nos ha regalado este cuerpo, esta cabeza, esta inteligencia y el poder y las manos. O sea, aunque a veces nosotros no pidamos a Dios, podemos hacer muchas cosas, ¿sí o no? Tío, por favor, ayúdeme a ir al baño. No oramos así, ¿verdad? Porque ya podemos ir al baño, ¿sí o no? Pero el problema es esto. Cuando nosotros encontremos alguna dificultad, algún problema tan grande que ni siquiera nosotros podamos solucionar. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Señor, por favor, ayúdeme, socórreme. Así oramos a Dios, ¿verdad? Esto es lo que pasa
Eso es lo que pasa en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida cristiana. Por esta razón, siempre significa que nosotros siempre necesitamos de Dios, tenemos que buscar a Dios. Por eso Él nos está pidiendo que le oremos a Él, porque nosotros siempre, o sea, para siempre lo necesitamos. Pero como les estuve diciendo, aunque oremos a Dios, puede ser que nuestra oración no se nos cumpla. ¿Por qué? Nosotros no de buena forma, no de buena actitud le estamos pidiendo a Dios. Así que hoy vamos a aprender cómo nosotros realmente podemos recibir lo que necesitamos y queremos también. Viendo esta historia, viendo las actitudes de esta mujer, hoy vamos a sacar muchas lecciones importantes. Entonces, como dice en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, no lo vamos a buscar, pero ahí dice, aquí está escrito, aquí están escritos del capítulo 3, del versículo 15 para 17, están escritos tus propósitos de la escritura, o sea, de la Biblia. Primero, ¿cuál es el propósito por el cual Dios nos ha regalado esto, la Biblia? ¿Para qué? Porque Dios nos ha regalado esta Biblia. Ahí dice, segunda de Timoteo, capítulo 5, versículo 15, ahí dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, dice. Eso significa que Dios nos ha regalado la Biblia, ¿para qué? Para que a través de la Biblia conozcamos el evangelio de la salvación, para que obtengamos esta salvación por medio de la Biblia. Si Dios no nos hubiera regalado la Biblia, ¿quién podría conocer el evangelio de la salvación y el renacer? Ninguno. Por eso la Biblia es el libro más importante en la Biblia. Es el libro, como el libro que es como el centro de nuestra vida. Porque sin la Biblia nosotros jamás ninguna cosa podremos conocer. Así que primeramente aprendiendo la Biblia, tenemos que aprender primero sobre la salvación. Por eso, como le dije, ¿verdad? Primero vamos a compartir un poquito sobre la salvación con este texto principal, porque este contexto nos explica exactísimamente sobre la salvación que Jesucristo nos ha regalado también, la vida eterna también. Entonces, vamos a ver, aquí sale la hija, ¿verdad? La hija de esta mujer cananea, pero que estaba endemoniada, dice, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere? Una persona endemoniada en el sentido espiritual. Cuando ustedes leen la Biblia, ahí aparecen personas, hombres y mujeres que están endemoniados, siempre significan así. Entonces, vamos a ver, ¿a qué se refiere esta mujer, esta hija endemoniada en el sentido espiritual? Vamos a buscar el libro Efesios. El libro Efesios capítulo 2. El libro Efesios capítulo 2, versículo 2. El libro Efesios capítulo 2, versículo 2. Vamos a ver a qué se refiere la hija endemoniada. ¿Lo tienen? Efesios 2, 2. Entonces, se lo voy a leer. Dice,
en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La mujer endemoniada se refiere al estado espiritual de cada uno de nosotros. Significa que nosotros, antes de recibir la salvación, ¿qué teníamos? ¿El Dios, el Espíritu Santo o el diablo? El diablo más bien. Porque aquí dice, ¿verdad? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia se refieren a los pecadores. ¿Quiénes son los pecadores? Los que pecan mucho, los que cometieron muchos pecados. ¿Quiénes son los pecadores? En el sentido bíblico, los que no conocen el evangelio de la salvación. Entonces nosotros, todo sucede también, ¿verdad? Aquí en este país, casi la mayoría nace siendo cristiano o católico, ¿verdad? ¿Quiénes creen en Dios por lo menos, ¿verdad? No en Buda ni en Allah, ¿verdad? Eso significa, por eso muchos piensan que nunca han tenido el diablo. Siempre han tenido a Dios, siempre, ¿verdad? En su corazón. Pero tristemente, bíblicamente, uno que no conoce el evangelio de la salvación, no tiene a Dios ni el Espíritu Santo tampoco, sino más bien el diablo. Nosotros, como muchos me han dicho también, todos somos hijos de Dios. Señor, no, perdón, Señor, no, así no puede ser, porque la Biblia también dice, primera de Juan 3 dice, los hijos de Dios, los hijos del diablo, dice la Biblia. No todos son hijos de Dios, claro, todos nosotros somos la criatura de Dios, eso sí, la creación de Dios, claro que sí, pero no todos son hijos de Dios. Los que creen en el evangelio de la salvación somos hijos de Dios, los que no conocen el evangelio de la salvación son hijos. Tremenda palabra, ¿verdad? Hijos del diablo. Nosotros antes éramos hijos del diablo más bien. ¿Me explico, verdad? Esta mujer, hija endemoniada, se refiere al estado espiritual de cada uno de nosotros antes de recibir la salvación. Nosotros éramos endemoniados también antes de recibir la salvación. Pero ahora sí, vamos a ver esto. ¿Quién es el que echó fuera este demonio que estaba en esta hija de esta mujer cananea? Jesucristo, ¿verdad? Entonces, nosotros también éramos hijos del diablo endemoniados, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el que echó este demonio que había en cada uno de nosotros? Jesucristo, pero vamos a ver una cosa. Si ustedes tal vez han ido a un lugar de evento que se llama el encuentro, ¿qué hacen ahí? Todo el mundo tirado ahí en el piso, ¿verdad? Si no sé, un señor anda así como poniendo la frente a algo que caiga, que el diablo, que esto y lo otro, ¿verdad? Entonces la gente, ¡oh! Y se cae para atrás y todo se brinca y todo eso, ¿verdad? Pensando, ay, Dios está sacando el demonio. Piensan así, ¿verdad? Tal vez antes pensaban así, ¿verdad? Pero esto es un puro show. ¿Cómo uno puede sacar el demonio ni cómo puede echar demonio afuera con este poder de humano? Jamás. ¿Cómo el diablo puede salir de uno? ¿Quién puede echar fuera demonio? ¿Quién? Jesucristo. Ahora sí. ¿Con qué? Busquemos Santiago, el libro Santiago. El libro Santiago, capítulo 1. El libro Santiago, capítulo 1, versículo 18.
¿Lo tienen, hermanos? 1:18. Entonces, 1:18, vamos a leerlo juntos. Vamos. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Aquí dice también lo mismo, ¿verdad? Nos hizo nacer por la palabra de verdad. Nos hizo renacer por la palabra, como dice Primera de Pedro 1:23, también dice lo mismo, ¿verdad? No de simiente corruptible, sino de incorruptible. Ahí dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra que vive y permanece para siempre, dice. Para abajo, versículo 25 dice, esta palabra es el evangelio, dice. Significa que uno no necesita hacer algo, ir a un lugar para que tal vez una persona le saque el demonio ni nada. Solo que uno tiene que escuchar que el evangelio de la salvación, cuando uno realmente entienda, claro que sí, entienda, comprenda el evangelio y cree en el evangelio, ahí el diablo sale para afuera. Cuando nosotros estuvimos en el seminario bíblico escuchando el evangelio de la salvación. Ahí Jesucristo echó fuera demonios que estaban en cada uno de nosotros. Ahí Efesios capítulo 1, versículo 13 también dice lo mismo. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice, habiendo oído, o sea, habiendo orado, habiendo obedecido, habiendo congregado, habiendo bautizado. No dice la Biblia, sino habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, dice, punto. Así que cuando nosotros hemos escuchado el evangelio de la salvación, fuimos renacidos por el evangelio y también que fuimos liberados del diablo que estaba en cada uno de nosotros. También vamos a pensar una cosa, ahora recordando la historia que leímos. Jesucristo, ¿dónde estaba? Ahí en una región, ¿verdad? Y la mujer, la mujer cananea, llegó a donde estaba Jesucristo. Voy a hacer esa pregunta. Esta mujer a Jesucristo lo llevó para la casa donde estaba la hija endemoniada o no. La mujer cananea lo llevó a Jesucristo a la casa de ella donde estaba la hija endemoniada o no. No. Pero Jesucristo solamente con una palabra. Oh mujer, tu fe es grande, hágase como tú quieres. Sí, ahí la mujer, hija, ya quedó libre del diablo. No tenía Jesucristo necesidad de ir a tocar la cabeza o el cuerpo de ella para sacar, para echar fuera demonios, sino Jesucristo, ¿con qué? Con la palabra. Con la palabra Jesucristo echó fuera este demonio que atormentaba a la hija de esa mujer cananea, ¿sí o no? ¿Cómo uno puede así ser libre de los diablos que atormentan? Por la palabra, pero por la palabra del evangelio de la salvación. También, entonces, nosotros hemos recibido la salvación por la palabra del evangelio de la salvación. Cuando este demonio sale de uno, ya casa está vacía, ¿verdad? Ahí Dios manda dos cosas. Primero, ya uno escucha el evangelio de la salvación y lo cree, ¿verdad? El diablo que estaba morando aquí, ¿verdad? Ya se escapa, se va. Entonces, ahora sí, y ese corazón, digamos, esta casa está vacía. Entonces, ahí Dios manda dos cosas. Primero, como ya les repetí, ¿verdad? Efesios 1:13, ahí Dios manda el Espíritu Santo.
Espíritu Santo es como un sello de nuestra salvación, de nuestra vida eterna. El Espíritu Santo es como la garantía de que nosotros siempre vamos al cielo. Significa que todos nosotros, cuando oímos y creímos en el Evangelio de la Salvación, ya recibimos el Espíritu Santo. Y Dios manda una cosa más. ¿Saben qué es? Sí, ahora sí, hemos escuchado muchas veces que Dios ya nos mandó el Espíritu Santo, ya tenemos el Espíritu Santo. No solo esto, también mandó otra cosa. ¿Saben qué es? Busquemos Hebreos. El libro Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 14. El libro Hebreos capítulo 1, versículo 14, 1:14, un libro antes de Santiago, ¿verdad? El libro Hebreos capítulo 1, versículo 14, ¿lo tienen? Muy bien. Entonces, se lo voy a leer. Dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Aquí dice, los espíritus ministradores, ¿qué significa? Los ángeles. Hermanos, no solamente tenemos el Espíritu Santo, sino que ángeles también. Porque Dios tuvo que mandar el Espíritu Santo y los ángeles. ¿Para qué y por qué? Porque el Espíritu Santo y el ángel tienen diferente función. Bueno, el Espíritu Santo, como les dije, ¿verdad? El Espíritu Santo es como el sello, la garantía de nuestra salvación. El Espíritu Santo y nos guía, nos dirige a la palabra de Dios y a la verdad. Nos hace recordar su palabra, nos enseña la palabra de Dios. Así funciona el Espíritu Santo. Entonces, angelito que está con nosotros, ¿cómo funciona este angelito? Protección. Nos sirve. No sé si ustedes han experimentado esto. Ya uno va caminando, pero de repente hay como 2, 3 metros antito, ¿verdad? Hay un choque, ¡pum! Uno se queda asustadísimo. ¡Ay, casi me iba a matar! ¡Qué susto!, ¿verdad? Pero ahora sí, por casualidad, Dios me protegió. Claro que sí, Dios le protegió a uno, ¿verdad? Pero por medio de los ángeles. Ángel nos protege todos los días. Igual, damos gracias a Dios, a este angelito que está con nosotros también, ¿verdad? Así tenemos el Espíritu Santo y el ángel también. Así que nosotros siempre estamos con Dios caminando. Y después también pensamos una cosa. ¿Quién fue la que pidió echar fuera demonio? ¿La mamá o la hija? La mamá, ¿verdad? Pero la hija quedó libre del demonio, ¿sí o no? Vamos a pensar. La hija seguro también quería que alguno se viniera para echar fuera demonio. Seguro ella quería, ¿verdad? Pero la mamá fue la que se fue delante de Cristo para pedir esto. ¿Qué significa esto? Para que recibiéramos la salvación. ¿Ocupábamos nuestra obra o no? Ninguna obra. Esta hija quedaba en la casa, ¿sí o no? Estaba en la casa. O sea, ella tampoco salió para pedir esta ayuda a Jesucristo. Ella estaba en la casa, la hija endemoniada, ¿verdad? Pero la mamá y se fue y clamó, dice, ¿verdad? Eso significa que para que nos llegase este evangelio de la salvación, tuvo que haber la obra, mucho sacrificio, mucho esfuerzo de lo demás. Significa que nosotros por pura gracia, por pura misericordia, sin ninguna nuestra obra, pudimos recibir la salvación, como dice Efesios
2, 8 y 9 dice claramente, ¿verdad? Por gracia soy salvo por medio de la fe, eso no de vosotros, pues es el don de Dios. El versículo que sigue, no por las obras, para que nadie se glorifique, dice la Biblia. Primero hubo gran sacrificio, gran obra, gran esfuerzo. ¿De quién? De Jesucristo. Aunque nosotros solamente pecábamos todos los días, estuvimos pecando todos los días, Jesucristo hizo gran sacrificio. Por él somos salvos. No solo el sacrificio de Cristo, sino también pensemos esta cosa. Ustedes, o tal vez algunos de ustedes, hay algunos de ustedes que han llegado a la iglesia solitos sin la invitación de alguien. Ah, aquí hay una iglesia, me meto ahí para ver qué dice ahí. Ah, qué bonita palabra. Oh, ya recibí la salvación. Ah, ya me quedo aquí. ¿Quién? Nadie, ¿verdad? Sino la invitación de alguien, sí o no. Ah, mi abuelo, mi abuela, mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija, mi mamá, mi papá, mi vecino, mi familiar, me invitó a conocer el evangelio, el evangelio de la salvación, sí o no. Eso significa que ellos no solamente les predicaron con la boca, sino con el esfuerzo, con el sacrificio, ¿sí o no? Con mucha obra también. Significa que nosotros pudimos renacer, pudimos tener este gran regalo por nuestro gran esfuerzo o por pura gracia. Por pura gracia de Cristo y de muchos hermanos y de la iglesia también. Esto tenemos que saber para estar siempre agradecidos con Cristo y con lo demás también. Ah, este chaval no me cae mal, esta fulana no me gusta. No, tuvo que haber el sacrificio de cada uno de los miembros de la iglesia para que todos ustedes fueran salvos. Amén, hermanos. Tiene que estar mucho más agradecidos con Dios y con la iglesia también, con la iglesia. Así que esta hija endemoniada pudo liberarse del demonio, así que nosotros también pudimos ser liberados de todos nuestros pecados por el sacrificio de Cristo y por el sacrificio de la iglesia también. Bueno, ahora sí. Versículo segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 para 17. No vamos a buscar, pero todos están buscando. Bueno, vamos a buscar entonces, sí. Segunda de Timoteo 3, versículo 16. ¿Lo tienen, hermanos? Bien. 16 y 17, ahora sí. La Biblia nos enseña sobre la salvación. No solo esto, ahora sí, otra cosa más. El segundo propósito de la Biblia para enseñarnos esto. 16, 17. 16, hermanos, vamos a leerlo juntos. 16. 16, vamos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hasta ahí nomás 16, hermanos. Oigan, por favor. No 10, 17. Bueno. Toda la escritura dice, ¿verdad? Toda la Biblia es para enseñarnos, para redarguir. Redarguir, ¿qué significa redarguir? Regañar, reprender. Y para corregir, dice, ¿verdad? Corregir, en otra palabra, para cambiar. Si ustedes están aprendiendo bien la palabra de Dios, no solamente se les acumulan los conocimientos, sino ustedes llevan mucho cambio. La Biblia no es para que uno oiga y punto, no es eso, sino para que uno se corrija, dice, para instruir en justicia también, dice, ¿verdad? Ya. En una historia pudimos aprender
la palabra sobre la salvación, ¿verdad? Pero en una historia también. Dios nos enseña muchas lecciones sobre nuestra vida cristiana. Ah, ya soy salvo y ya todo relajado, ya me quedo en la casa, no voy a la iglesia, porque así voy al cielo, no. No voy a orar, no voy a leer, no voy a escuchar la palabra, no voy a obedecer, porque así soy salvo y ya, todo relajado, ya me quedo en la casa. ¿Sí o no? Tal vez ese pensamiento está en ustedes. Ah, hoy domingo, por si ya soy salvo, un día falto, no pasa nada. Yo soy salvo y ya, voy al cielo y ya. No, muy mal. Si uno piensa así, está con un pensamiento totalmente erróneo y equivocado. Si uno es salvo, hijo de Dios, ahora sí tiene que caminar conforme a la palabra de Dios, tiene que actuar como hijo de Dios conforme a la palabra de Dios. Por eso tenemos que aprender cómo llevar la vida cristiana, cómo obedecer y todo tenemos que aprender. Importante. Si uno es salvo, también tiene que obedecer la palabra de Dios. Así que, hermanos, como les repito, ya hemos aprendido la palabra sobre la salvación. Ahora sí, vamos a aprender un tema más importante. Cómo nosotros tenemos que actuar conforme a la palabra de Dios. Ahora sí, ya, esta mujer cananea, primero fue ignorada, menospreciada completamente por Jesucristo, ¿verdad? Porque Jesucristo ni le respondió nada. Y después ella más bien se le acercó pidiendo, por favor, socórreme. Pero Jesucristo dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Más bien le menosprecia, le ignora completamente. Pero esta mujer, aún siendo humilde, tratando humilde todavía con Jesucristo, ya pide a Jesucristo, recibe su petición, lo que ella quiso. Porque Jesucristo actúa así. Ah, sí, nosotros pedimos a Dios, sí le oramos a Dios, Dios escucha todo, nos contesta. Tenemos que aprender cómo nosotros tenemos que portarnos para recibir lo que realmente queremos. Con esto podemos saber una cosa. Jesucristo antes de dar algo, o sea, Dios antes de dar algo, ¿qué hace? Prueba. Pero muchos en esta prueba, ay, seguro Dios no quiere ya, entonces yo no voy a pedir nada, ya no voy a venir a la iglesia, ya nomás. Uno no entiende esa parte, ya pedí a Dios, Dios no me da, Dios es malo. Tenemos que saber, Dios prueba antes de regalarnos algo. Uno gana en esta prueba, otro pierde en esta prueba. Realmente ustedes están recibiendo lo que están pidiendo a Dios, o están decepcionados, o están desanimados por la prueba que Dios está poniendo. Ay, seguro Dios no me quiere dar esto. Ya no voy a orar entonces. Puede pasar eso, ¿verdad? Tenemos que saber, hermanos, primero, Dios prueba antes de regalarnos algo. Ah, ya oré, pero Dios no me da. Dios prueba. Entonces, Dios quiere ver tres cosas para, ¿verdad? Cuando Él nos prueba, nos quiere ver tres cosas para regalarnos lo que nosotros le estamos pidiendo. Tres cosas. No creo que yo pueda compartir todo detalladamente, pero por lo menos espero que, hermanos, recuerden estas tres cosas para que ustedes reciban allá de Dios lo que ustedes realmente quieren. ¿Están recibiendo o no, hermanos, lo que están pidiendo? Algunas cosas sí, algunas cosas no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, hermanos, no tienen estas tres cosas, puede ser. Entonces, hoy vamos a compartir estas tres cosas un poquito de una forma rápida para que nosotros ganemos en esta prueba, seamos aprobados en esta prueba y recibamos lo que
realmente nosotros queremos allá de Dios. Entonces, primero vamos a ver, volver, San Mateo capítulo 15, hermanos, Mateo 15 de nuevo vamos a volver. Mateo 15. Mateo 15, 28. 15, 28. ¿Lo tienen, hermanos? Y la primera cosa tenemos que tener cuando le pidamos a Dios, ¿verdad? Para recibir lo que queremos. 15, 28, se lo voy a leer. Dice, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Hasta ahí nomás. Aquí dice, oh mujer, grande es tu fe, dice. La fe es la que necesitamos tener cuando le pidamos algo a Dios. Como le dije, ¿verdad? 3 veces Jesucristo la rechazó. Primero, no le respondió. Segundo, diciendo, no soy enviado a los demás. Tercera vez, ¿verdad? Tercer rechazo, dice, tú eres perrilla. Tercera vez, ¿verdad? Jesucristo le rechazaba 3 veces, pero ella aún sigue que con fe. Él sí puede sanar. Él sí realmente puede sanar a mi hija, echar fuera demonio de mi hija. Él sí puede. Ella siguió creyendo en el poder de Jesucristo. Entonces, la primera cosa que tenemos que tener es la fe. Pero la fe tiene que ser completa. Voy a hacer esa pregunta, hermanos. La fe con duda. La fe con duda. ¿Es la fe o la incredulidad? La fe con duda. Yo sí creo en Jesucristo, pero ¿será que Él podía hacer? ¿Será que Dios pudiera hacer eso o no? Uno cree, pero con duda. Entonces sería difícil que uno reciba algo de Dios porque cree a mediocre significa incredulidad. Cuando Jesucristo a los discípulos los mandó para otro lado del mar, ¿verdad? Y los discípulos estaban en un barco, ¿verdad? Ahí Jesucristo viene caminando sobre las aguas del mar, ¿verdad? Entonces los discípulos viéndolo a él que dice, un fantasma. Se quedaron asustadísimos, ¿verdad? Pero después Jesús dice, soy yo. Ahora Pedro, viéndole a Jesucristo, le dice, Señor, por favor, si tú eres Señor, por favor, haz que yo también camine sobre las aguas del mar. Así él le pidió a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, valientemente le pidió. Ahora si Jesucristo, ¿cómo le responde? Ven. Ahora, si Pedro empezó a caminar o no, si él pudo caminar sobre las aguas siendo un hombre, no siendo Jesucristo ni siendo Dios, él siendo hombre pudo caminar sobre las aguas. ¿Por qué? Él tuvo la fe, pero usted sabe muy bien, ¿verdad? Él empezó a hundirse. ¿Por qué? Busquemos el libro Mateo 14. 14:30 y 14:30. Mateo 14:30. ¿Lo tienen? Mateo 14:30, se lo voy a leer. Dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame, dice. O sea,
Él cuando vio la palabra de Dios, o sea, la palabra de Cristo, ven, él solo confiando en la palabra de Cristo, en el poder de Cristo, él empezó a caminar, ¿sí o no? Sobre las aguas, pero él empezó a hundirse al ver que dice, fuerte viento, dice. Cuando nosotros pidamos algo a Dios, eso no significa que no todo nos salga bien. Eso no significa que todo nos salga bien. No significa eso. Me explico, ¿verdad? Viene dificultad, problema. Y también dificultad, problema, situación dificultosa, todo cae encima de uno, ¿sí o no? Entonces ahí uno, ¿cómo actúa? Ay, seguro Señor no quiere. Ay, seguro Dios no quiere. Uno piensa, ¿por qué? En lugar de creer en la palabra de Dios, ve. Y también mira solo la situación. Entonces ahí a uno le entra la duda. Uno pide, pero uno en su corazón piensa, ay, ¿será que esto se puede hacer o no? ¿Será que Dios me puede regalar esto o no? Ya uno empieza a dudar la palabra de Dios. Entonces, la fe ahora sí lleva la duda, significa la incredulidad. Dios a uno no le puede regalar porque uno está dudando el poder de Dios. Me siento muy mal. Cuando mi hija ya tiene 6 años, me siento muy mal cuando ella me dice esto. Papi, ¿puedes esto? Papi, ¿puedes hacerme esto? O sea, ella me pregunta por qué. ¿Tiene duda? Seguro papá no sabe. Seguro papá no puede. Papi, si puedes. Sí, de verdad. Así me pregunta. Ya, y lo que ella me pide, todo puedo hacerle, ¿sí o no? Porque lo que ella pide es un confite, ¿sí o no? Es un confite, un chocolate, un regalito, de verdad, un juguete chiquitito. O sea, yo le puedo hacer todo, pero ella dice, papi, ¿me puedes hacer eso o no? Me siento muy mal, porque me está ignorando. Tiene mucha duda. Ella siempre busca a mamá, mamá, mamá. No me busca. Seguro papá no sabe. Seguro papá no puede hacer nada. Seguro ella piensa, siempre mamá puede hacer esto, mamá me puede regalar tal cosa. Porque ella duda de mí. Entonces me siento muy mal. Lo mismo. Dios es todopoderoso o no. Pero uno, ay, es que mi mamá seguro no quiere escuchar el seminario bíblico. Ay, seguro ella no quiere. No le voy a predicar. Ya no está dudando, o sea, no está pensando el corazón de ella, sino está dudando el poder de Dios. O sea, Dios hasta cambiándole el corazón, ¿verdad? Puede hacer todo, pero uno duda el poder de Dios. Hoy en día, tristemente, veo a muchos hermanos que consiguen un trabajo que no permite estar en la iglesia. Un hermano estaba sin trabajo. Yo le dije, hermano, tiene que esperar con fe, sin duda, porque Dios le puede regalar mejor trabajo, donde usted pueda participar siempre en las reuniones. Espérese, por favor. Sí, señor, así me dice, ¿verdad? Pero el día siguiente, o sea, pasa un poco de tiempo y me dice, pasó, ya conseguí un trabajo. Ah, ¿a dónde trabaja? Ah, en un restaurante. ¿Saben ustedes el horario de un restaurante, verdad? O sea, si uno trabaja en un restaurante, ¿cuánto tiempo puede estar en la iglesia? Creo que muy difícil. Creo que sería muy difícil estar en las reuniones porque siempre el trabajo de restaurante, de este tipo de cosas, ¿verdad? Es de las como de mediodía o de la 1 de la 2 de la tarde hasta 10 de la noche, ¿sí o no? Entonces, hasta domingo, claro, se trabaja, ¿verdad? Entonces sería muy difícil congregarse en las reuniones y todo eso. Pero dice, pastor, es que yo no tenía que comer, yo no tenía ingreso, por eso tuve que trabajar. Así me dice. Él vio la situación, claro, la dificultad en lugar de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice claramente,
Mateo 6:33, que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar primeramente, busca primeramente. Pero él, en lugar de buscar primeramente la palabra de Dios y la iglesia, buscó su trabajo, el dinero. O sea, se hundió. Sí, yo estoy pidiendo, pero Dios no me lo regaló. ¿Por qué? Él dudaba seguro. Me explico, ¿verdad? Así que, hermanos, si uno duda el poder de Dios, entonces, con duda le pide a Dios, Dios no le puede regalar tampoco. Amén, hermanos. Por favor, tenemos que creer en Dios. ¿Qué es imposible para Dios? ¿Qué dice la Biblia? Nada es imposible, dice, ¿verdad? San Lucas 1:37 también dice, nada es imposible para Dios. Pero hermanos, pregunto, ¿ustedes realmente creen en esta palabra? Sí, dice la Biblia. No creo. Primero ustedes miran y ven la situación. Ay, aunque dice la Biblia, pero tengo que hacer primero tal cosa. ¿Sí o no? No están creyendo en la palabra de Dios, más bien están dudando del poder de Dios. Tenemos que dejar esta duda porque, como le dije, ¿verdad? La fe con duda es la incredulidad. Tenemos que pedir a Dios primero la fe completa, sin duda. Ahora sí, vamos a ver una historia muy, muy bonita que nos explica muy bien sobre la fe que nosotros tenemos que imitar. Claro, tenemos que tener también. Ahora sí, hermano, les voy a hacer una pregunta también. A ver, mis hermanos han estudiado muy bien la palabra de Dios. Cuando Abraham salió de la tierra de Ur de los Caldeos, ¿cuántos años tenía? Muy mal. Ahora voy a acusar al pastor Elías. Abraham, ¿cuántos años tenía cuando él apenas salió de Ur de los Caldeos? 75 años. Él tenía 75 años, entonces eso significa 75 años y su esposa Sara tenía, ¿cuántos años tenía? Menos 10 años, 65 años. Pregunto, ¿una mujer que tiene 65 años puede embarazarse o no? Una abuela, cómo se puede embarazarse, verdad? Pero aún así, Dios le prometió un hijo a Abraham y a Sara. O sea, este hijo tiene que ser de Abraham y de Sara, no de otra mujer, ¿verdad? Así Dios prometió. Abraham creyó en esa palabra. Y Abraham, cuando tenía 86 años, igual Dios le promete de nuevo. Claro, él falló. O sea, él tuvo a la sierva de su esposa Sara, ¿verdad? Por la incredulidad también. Por eso, vamos a buscar esto, ¿verdad? Para que les explique algo. Génesis, el libro de Génesis. El libro Génesis, capítulo 16. El libro Génesis, capítulo 16, versículo 16. El libro Génesis, capítulo 16, versículo 16. ¿Lo tienen? Muy bien, se lo voy a leer. Dice, era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Un versículo para abajo. Capítulo 17, versículo 1. Ahora sí dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo,
yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. 자, aquí solo hay una diferencia. Hay una diferencia de un versículo, ¿sí o no, verdad? Versículo 16. Abajo, capítulo 17, versículo 1. Pero ¿cuánto tiempo pasó entre un versículo? 13 años. ¿Qué significa esto? Abraham desobedeció. O sea, hijo tiene que ser de Sara y de Abraham, no de otra mujer, pero Abraham, claro, por la incredulidad, impacientemente desobedeció la palabra de Dios, tomando a la sierva de Sara, desobedeció. Por eso Dios, 13 años, ¿qué le hablaba a Abraham? Nada, 13 años. Si usted peca, Dios queda calladito. Bueno, también es una lección muy importante, ¿verdad? 13 años Dios no le hablaba nada a Abraham, pero Dios le aparece de nuevo cuando Abraham tenía 99 años y le promete de nuevo. 99 años tenía Abraham. Ya, una cosa también pensamos. Y ahora, si Sara, ¿cuántos años tiene? 89. Ya es una señora, tampoco ya puede caminar. Ay, sí, mi nieto, mi nieta, ¿sí o no? 89 años ya es una abuelita bien avanzada de edad, ¿sí o no? Sí, sí. ¿Cómo tiene esperanza de tener hijo? Qué raro, ¿verdad? Por eso, cuando Dios le dio esta promesa a Abraham, Sara estaba delante de la tienda escuchando. Se rió solito dentro del corazón, ¿verdad? Dios dice, ¿por qué te ríes? Ella niega, ¿verdad? Yo no me reí, ¿verdad? Ella seguro dudaba. ¿Sí o no? 89 años. ¿Cómo yo puedo tener hijos? 89 años tengo. Pero Abraham era diferente a Sara. Vamos a ver la fe de Abraham. Como hoy hemos leído ahí en la recitación, ¿verdad, hermano? Romanos, vamos a buscar. Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4. El libro Romanos, capítulo 4, versículo 19. Romanos, el libro Romanos, capítulo 4, versículo 19. ¿Lo tienen, hermanos? (19 al 21) se los voy a leer. 19 dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. 21, vamos a leerlo juntos. 21, vamos. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham tenía 99 años, Sara tenía 89 años. O sea, para los ojos de los hombres esto es imposible, ¿sí o no? Que una mujer que tenga 89 años quede embarazada. O sea, posible o tal vez eso pasa. No, imposible. Estéril, ella quedó estéril. O sea, ya no tenía ninguna esperanza de tener hijos. Imposible. Pero Abraham, que dice, ni dudó, más bien se fortaleció en la fe, dice. Al final dice, totalmente convencido, dice. Aún más, plenamente convencido, sin duda, más bien convencido de que Dios será todopoderoso para hacer lo que le había prometido, dice. Hermanos, algo imposible. Abraham estaba viendo algo imposible, pero aún creyendo
en la promesa, en la palabra de Dios. Lo que ustedes están pidiendo, ¿es algo imposible o no? Yo no creo que lo que ustedes están pidiendo sea algo imposible. Yo no creo. Todo es posible. Sí, difícil, claro que sí. Difícil, sí, pero no es imposible. Pero aún, como dice la Biblia, ¿verdad? Para Dios no hay nada imposible, dice. Significa que Dios nos puede regalar todo, solo que nos falta ¿qué? La fe. Tenemos que creer. Ay, seguro Dios no quiere. Seguro Dios no puede. Más bien Dios se enoja. Tenemos que creer en el poder de Él y en su palabra también. Un buen testimonio de un hermano allá de Liberia, muy bonito realmente. Él estaba trabajando en un lugar donde no podía congregarse, pero él anhelaba, él tenía ganas de congregarse, él decidió. O sea, si él deja de trabajar, ¿con qué mantiene a la familia? Porque él tiene esposa, hijos también. Entonces, él se preocupaba mucho, dice, claro que sí, pero yo quiero ir a la iglesia, yo quiero congregarme, escuchar la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios. Él tomó la decisión de dejar de trabajar ahí. Él cuenta que después de dejar de trabajar ahí, le ofrecieron 2 o 3 trabajos, pero buenos. ¿Eso qué significa? Él creyó en la palabra de Dios y después le regaló. Ay Dios, usted me muestra, usted me regala un trabajo, voy a dejar de trabajar ahí. Al contrario, Dios primero quiere ver la fe de uno. Deja o no deja, toma la decisión o no. Y después Dios regala. Pero uno todavía queda estancado, todavía sin tomar la decisión. Pero yo dejo de trabajar ahí, yo cómo puedo mantener a mi familia, yo cómo puedo tener ingresos, cómo puedo ganar dinero, no puedo. Así queda estancado, entonces Dios tampoco le muestra ese regalo, el trabajo tampoco. ¿Me explico, verdad? Uno primero con la fe tiene que tomar la decisión, claro, pidiendo mucho a Dios y después Dios le muestra una prueba de Dios. Por eso me duele mucho al ver a los hermanos que trabajan donde no pueden venir a la iglesia. Claro, tampoco digo que ya dejen de trabajar, no digo eso, ¿verdad? Pero claro que sí, sí o sí tiene que dejar de trabajar ahí porque no se pueden congregación, ¿no? Ni pueden escuchar la palabra de Dios, ni pueden obedecer la palabra de Dios. Pero uno con fe piden a Dios, sí o sí Dios le va a mostrar ese trabajo. ¿Me explico, hermanos, verdad? Así que, hermanos, primero, la fe. La fe. ¿Cómo Dios le permitió? ¿Cómo Dios le permitió un hijo a la mujer que tenía 89 años? ¿Cómo no nos dará lo que nosotros necesitamos? Él nos puede dar, claro que sí, pero Él nos prueba primero para ver nuestra fe. Número 1, ¿verdad? Ahora sí, número 2, lo que Él quiere ver en nosotros. Vamos a ver, es esto. Vamos a ver San Lucas. El libro San Lucas, vamos a buscar. El libro San Lucas, capítulo 18. Lo tienen. El San Lucas, capítulo 18, versículo 1. Segunda cosa que nosotros necesitamos para recibir lo que queremos. Tiene, hermanos, 18:1 dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Aquí no simplemente está hablando de la oración. No es una oración simple, sino la necesidad de orar que dice,
siempre dice. Esta es la oración verdadera. Muchos me han contado, yo siempre predico esto, hermano, tenemos que orar, tenemos que orar. Entonces me cuenta, pastor, estoy orando. Ah, de verdad, ¿cómo está orando? Yo en la mañana así le digo a mi Señor, Señor, gracias por darme un día más, gracias, Señor, así yo desayuno y ya, así empiezo la vida. Eso no es una oración. Eso no es una oración. Señor, le doy gracias por darme esta comida, por darme un día más. Gracias, Señor. Ya todo entrego a su mano y ya. Eso no es una oración. Bueno, la oración significa esto. Bueno, no quiero hablar de oración, pero lo que yo quiero hablar sería esto. ¿Quién ora? El que anhela. El que anhela realmente ora. El que no anhela no ora, pero el que anhela sí ora. Segunda cosa que nosotros necesitamos es el anhelo. Realmente tenemos que anhelar y desear lo que nosotros queremos. Digamos, Señor, quiero que tú salves a mi mamá. Si no, está bien. Señor, quiero que tú salves a mi hijo. Si no, está bien. Que vaya al infierno, no me importa. No está anhelando. Si uno realmente anhela, ora, pero ardientemente. ¿Qué? Señor, por favor, tienes que salvarlo. Tienes que salvarlo a mi hijo. Yo quiero. Así uno ora ardientemente, pero uno no anhela tanto. Señor, sálvele, por favor, si no está bien. Anhelo. Dios quiere ver el anhelo. Si está el anhelo en nosotros o no. Ahora para abajo también vamos a ver versículo 2 y al 5. 2 al 5 se los leo aquí, dice, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. 4. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre. 5. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Hermanos, ustedes oran a Dios, ¿verdad? Pero ¿hasta cuándo tenemos que orar? Si realmente anhelamos una cosa, ¿hasta cuándo tenemos que orar? Un día yo le di un consejo a un hermano y un hermano me dice, pastor, yo estuve orando casi un año completo, Dios me lo regaló, seguro Dios eso no quiere, ya voy a ir para otro lado, me dice. ¿Sabe qué es lo que le di de nuevo? Un año más entonces. Y después viene otra vez, pastor, ya oré 2 años, ¿y qué digo yo? Un año más. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios le cumpla esa oración. ¿Hasta cuándo tenemos que orar, hermanos? Es que 3 años estuve orando por mi mamá para que ella sea salva, pero Dios no contesta. Seguro Dios no quiere salvarla. Ya no voy a orar. Me explico, ¿verdad, hermanos? Un día también una hermana me pregunta, pastor, yo por algo estoy orando, pero si será que es una oración correcta, yo puedo orar así, porque yo estuve orando, pero Dios no me contesta. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces me pidió consejo, le dije, hermana, lo que usted está pidiendo es algo incorrecto, algo malo o no. No. Entonces, ¿qué hace usted? Siga orando. Siga orando. ¿Hasta qué? Hasta que Dios cumpla esta oración. O sea, Dios, ya oré un mes. Dios, ya oré 3 meses, no me contesta. Dios, ya oré un año. Hermano, estoy orando por la salvación de mi padrastro por más de 10 años. Todavía no me contestó. ¿Qué hago yo? Ay, Dios es malísimo. Mi padrastro no quiere, bueno, ya no voy a orar. No es eso, ¿verdad? Yo realmente quiero, anhelo que mi padrastro sea salvo. Yo quiero, pero todavía Dios no me ha contestado. ¿Qué hago yo? Orándole, seguir orando todavía. Pero yo oré 5 años. ¿Qué importa el tiempo? ¿Qué importa?
5, 6, 7, 8, 9 años. Abraham, digamos, ¿verdad? Cuando Dios le prometió, unió a Abraham, cuando tenía 75 años, ¿cuánto tiempo él tenía que esperar? 25 años. ¿Sí o no, hermanos? ¿Verdad? Así que si uno realmente anhela, claro que sí, ora a Dios, igual, pero ora, no simplemente, sino con tanto esfuerzo hasta que Dios cumpla esta oración también. Hermanos, ¿oración es fácil o difícil? Realmente yo sí pienso, yo sí creo que Dios ve a nosotros orándole o no. ¿Por qué? Esto demuestra el anhelo de uno. Si uno realmente anhela, le ora a Dios, pero uno no anhela tanto, no le ora a Dios. Por eso Dios ve a uno orándole a Dios o no. Si uno no está orando, tampoco piensa recibir algo. ¿Por qué? Porque uno no está anhelando. Como le pregunté, ¿orar es fácil o difícil? Muy difícil en ese sentido, porque uno ya se agacha así, agacha su cabeza y quiere orar. Tranquilamente uno puede orar o no. De repente hijo viene molesta, esposa lo llama a uno, así, mañana qué voy a comer y ahora qué voy a hacer, qué partido, qué esto, ¿verdad? Cualquier cosa se le viene a uno, sí o no. Y al final uno termina dormido, orando. O sea, orar no es fácil, orar es muy difícil. Por eso Jesucristo también tuvo que orar con todo esfuerzo. Busquemos San Lucas, capítulo 22. San Lucas, capítulo 22, versículo 44. ¿Lo tienen, hermanos? San Lucas, capítulo 22, versículo 44. Se lo voy a leer, también dice, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, dice. O sea, Jesucristo oró derramando la sangre, o sea, sudando, pero ese sudor se convirtió en la sangre. Significa que él tuvo que orar intensamente, pero con pero mucho esfuerzo. Hermanos, cuando uno ora a Dios, ¿se tiene que esforzar mucho o no? Mucho, realmente mucho se tiene que esforzar. Arriba 43. Algo interesante también vamos a compartir. 43. El versículo 43 dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Eso qué significa? Hasta ángel le ayuda a uno cuando uno está orando a Dios. ¿Por qué? Orar no es fácil. Uno ya empieza a orar, significa ángel viene, le ayuda a uno también, para que uno pueda orar de la mejor forma a Dios. Tiene que saber, uno ya empieza a orar, pero de repente entra un pensamiento, ay, mi esposa no me dio buena comida, ¿qué le voy a decir? Así uno ora, se deja pensar otra cosa, ¿verdad? Entonces tampoco el ángel le ayuda a uno. Pero uno se esfuerza, se esfuerza, se esfuerza. Entonces angelito le ayuda a uno para que uno ore a Dios muy bien también. Significa que orar no es fácil, pero tenemos que orar mucho a Dios por lo que nosotros necesitamos. Pero el orar significa, el orar demuestra el anhelo de uno. Ustedes si realmente quieren algo, quieren que Dios les regale algo, ustedes oren
con mucho esfuerzo, pero ¿hasta cuándo? Hasta que se les cumpla esta oración. No solo 1 año, 2 años, no. 3, 4, 5, 6 años, hasta que se cumpla la oración, tiene que orar con todo el anhelo. Primero, la fe, ¿verdad? Dios quiere ver la fe en nosotros. Segundo, el anhelo en nosotros. Ahora, tercero. Vamos a ver esto, ya casi terminaremos, ¿verdad? Tercero, ¿qué es lo que Dios quiere ver en nosotros? La humildad. La humildad. Como le dije, ¿verdad? Esta mujer, Dios le toma a ella como una perrita. No está bien tomar el pan de los hijos de mi familia, de mi casa, echarlo a los perrillos. Tú eres perrilla, mujer, pero ella dice, Señor, aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Humildemente ella pues, verdad, se portó. Jesucristo le dice, oh mujer, tu fe es grande, dice. Tenemos que ser más, pero más humilde delante de Dios. Una cosa pensamos, hermanos. ¿Qué significa ser humilde delante de Dios, hermanos? ¿Qué significa? Ahora me gustaría compartir con ustedes para que ustedes realmente practiquen la humildad. Busquemos Primera de Juan. El libro Primera de Juan. El libro Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Cuatro, 20. ¿Lo tienen? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Entonces, 4:20. Aquí podemos entender una cosa, pero muy importante. 4:20. Vamos a leerlo juntos. Vamos. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Aquí está hablando amar a los hermanos también, ¿verdad? Amar a los hermanos significa amar a Dios, ¿verdad? Esto ya también aplicamos con la humildad. Uno, ¿con quién tiene que estar humilde? ¿Con los hombres o con Dios? Con los dos. Con los dos. Uno dice, no estoy tan orgulloso delante de Dios. Yo sí pienso que estoy humilde con Dios, pero hace daño a cualquiera, perjudica a cualquiera, ¿verdad? Y siempre se contesta feo al padre y a la madre, ¿verdad? No quiere hacer caso al jefe, ¿verdad? Al patrón, o sea, ya como si nada, vive solo. Dice, yo no creo que soy orgulloso, soy humilde delante de Dios. Mentira, porque uno no sabe cómo estar humilde delante de los hombres, que es visible. ¿Cómo puede estar humilde delante de Dios, que es invisible? Hijo, siempre desobedece a los padres, a la mamá y al papá. ¿Cómo sabe obedecer al Dios, que es invisible? Mentira. Hermanos, ustedes tienen que ser humildes, pero delante de las personas también. En el trabajo, en el colegio, en la universidad y en el hogar, aquí en la iglesia también. Ustedes siempre respetan el orden de la iglesia, respetan a sus líderes de la iglesia. Si no saben hacer caso a los líderes de la iglesia, no piensen que son humildes delante de Dios. Uno no sabe ser humilde delante de personas, jamás puede aprender a ser humilde delante de Dios tampoco.
Aquí dice claramente, ¿verdad? Uno ama a Dios, aborrece a sus hermanos. ¿Cómo? ¿Cómo puede amar a Dios? ¿Cómo puede amar a Dios, quien es invisible, sin amar a los hombres que son visibles? Por eso, hermanos, tiene que ser más humilde, claro. Pero, ¿qué significa ser humilde de Dios? Ser humilde delante de Dios significa ser humilde delante de las personas. Respetar a los hombres, respetar el orden de la iglesia, respetar el orden del mundo también. Yo también, como una historia, como un testimonio. Cuando yo estuve trabajando, hace yo más de 10 años, yo estaba en el servicio militar. Ustedes saben más o menos qué es el servicio militar. Ahí donde aprenden a hacer la guerra, ¿verdad? Entonces, ahí tiene que haber un orden constante, firme. Jefe le manda a un soldado y el soldado no le hace caso, ni una vez lo meten a la cárcel, ni una vez. Uno no puede contestar feo a la cárcel directamente. Así es el servicio militar. Ahí yo tuve que estar 4 años aprendiendo. Pero ahí no es un lugar donde hay muchas mujeres que a uno le enseña cosas bonitas y lindas, sino todos puros hombres, puros machos. O sea, no enseñan nada. Entonces uno tiene que aprender a trabajar ahí, aprender a hacer trabajos del servicio militar también. Yo estaba bajo un jefe. Él nada me enseña, mami me regaña, me dice, ¿por qué no sabes hacer eso y lo otro? Ya él nunca me enseñó. Entonces yo, ¿cómo me porto? Pero jefe, no me enseñaste, papá. Y entonces yo, de una vez, a la cárcel. ¿Qué? Yo tuve que portarme. ¿Cómo yo tuve que portarme? Discúlpeme, me enseña, por favor, yo no sé nada, por favor, enséñeme. Así yo, un día regalándole un fresco, pan, galleta, por favor, me enseña un trabajo. Después ese jefe cambió totalmente. Ahora ya me trata como su hermano de sangre. Me enseñó casi de todo. Gracias a Dios y también gracias a él que yo pude estar bien en mi trabajo también, ¿verdad? Cumpliendo bien mi trabajo también. Entonces, ya pensemos, si yo me hubiera portado como un chiquillo, ya, jefe, no me enseñaste que eso y lo otro, ¿verdad? Y entonces él nunca me enseña, sí o no. Pero sí, un poquito me porté humildemente, sí, discúlpame, que esto y que lo otro, ¿verdad? Entonces él me enseñó de todo. Ustedes, ¿a quién quieren enseñar? ¿A los orgullosos, a los humildes? En el trabajo, o tal vez en el trabajo, tienen como unos nuevos trabajadores, ¿verdad? Pero un nuevo trabajador se porta así. Yo sí creo que eso sé. No hace falta que me enseñen. Así se porta sin saber nada. Entonces jamás le queremos enseñar, ¿sí o no? Pero a uno se le acerca, a su jefe se le acerca, pero humildemente. Por favor, ayúdame. Por favor, enséñame. Yo quiero saber. Trabaja mejor. Sí, sabe, así haga. Sí, señor, papá. Según lo que él le había dicho, hace todo. Humilde. Entonces, ¿ustedes quieren enseñarle más, sí o no? Lo mismo. Tenemos que ser más humildes delante de las personas. Significa ser humilde delante de Dios. Ay, pastor, me regañó, ya nunca vuelvo. Jamás él puede aprender nada. ¿Qué es ese hermano? Regañándome, reprendiéndome, enseñando algo que no me gusta, ya no voy, ya no vengo a la iglesia, dice. Muy orgulloso, nada puede recibir, nada puede aprender. Así que la humildad. Esa mujer, sí, Jesucristo es Dios, Dios es Jesucristo, pero ¿verdad? Delante de ella, Jesucristo era como un hombre. Pero ella se portó muy humildemente delante de Jesucristo. Jesucristo le dice, oh mujer, tu fe es grande. ¿Ah? Así, hoy hemos aprendido 3 cosas, hermano, ¿verdad? Primero, la fe, ¿verdad? Segundo, el deseo. Tercero, la humildad. Si ustedes quieren algo, ocupan algo, de esa forma le piden a Dios. Dios va a ver estas 3 cosas si hay en nosotros o no. Humilde, ay, no está humilde, no le regalo. No tiene fe, no le regalo. ¿Verdad? No tiene anhelo, no le regalo. Dios quiere ver. Espero, hermanos,
que tengan estas tres cosas para que reciban todo lo que nosotros quieren y necesitan allá de Dios. Bueno, hermanos, hasta esto hoy compartimos. Vamos a orar juntos para finalizar. Oremos. Gracias nuestro Padre Dios, primeramente por la salvación y la vida eterna que nos ha regalado. Realmente nosotros no somos nada, pero nuestro Padre Dios nos ha llamado mediante el Evangelio de la salvación para que fuéramos sus hijos. También, Señor, muchas gracias por regalarnos la iglesia donde podemos aprender más la palabra suya y crecer juntos. Sabemos muy bien de que somos muy débiles, sin su palabra, sin su iglesia, no podemos hacer nada. Así que Dios, por favor, ayúdenos a que nosotros siempre permanezcamos en la iglesia. También Dios, regálenos, por favor, y la fe, y el anhelo y la humildad también, para que nosotros de exacta forma le pidamos lo que nosotros realmente necesitamos y queremos para poder recibir de Dios todo lo que nosotros queremos y necesitamos. Gracias, Señor, por todo. También, Señor, utilice la iglesia de Guapiles para predicar este evangelio de la salvación en toda la zona de Limón, para que muchos que viven en esta zona Limón reciban la salvación. Así que nuestro Padre Dios reciba toda la gloria y la honra a través de la iglesia de Guapiles. Gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.